tardes, bienvenido a Cuba por la Salud, resumen semanal que le actualiza sobre el comportamiento de la COVID-19 en el país. Esta semana ha sido la de mayor número de fallecidos en lo que va de enero, una cifra que preocupa y pone en tensión al sistema de salud. 5 provincias hoy en la etapa epidémica y el resto en alerta por el incremento de nuevos casos diarios. No faltarán, como ya es costumbre, los datos que desde la psicología nos hace llegar siempre el profesor Manuel Calviño. Usted, acompáñenos. Y comenzamos Cuba por la Salud y lo hacemos con la actualización de los datos epidemiológicos durante la semana a través de la información que siempre nos ofrece el Ministerio de Salud Pública. Y aquí tenemos el número de casos activos desde el 1 de enero y hasta el 24 de enero, hasta el día de hoy. Fíjese cómo es una curva con una tendencia total al ascenso. Si bien el 1 de enero la nación registraba 1.570 pacientes activos ingresados en los hospitales del país con la COVID-19, note cómo en el día de hoy, 23 de enero, 4.520 personas se mantienen activos en los hospitales del país, probablemente una de las cifras más altas, si no la más alta, desde el inicio de la epidemia el pasado 11 de marzo. Avanzamos con otra información. Aquí usted tiene desde el 1 al 23 de enero el total de fallecidos, una nota muy triste siempre en Cuba por la Salud. El 1 de enero la nación registraba 146 decesos a consecuencia de la enfermedad y note cómo hasta el día de hoy tenemos que lamentar la pérdida de 191 cubanos a consecuencia de esta letal enfermedad. Enfermedad altamente contagiosa, altamente mortal, de ahí la importancia que usted asuma un comportamiento responsable ante todo lo indicado. Algunas provincias en fase de transmisión autóctona limitada, otras en fases de recuperación 1, 3, otras en nueva normalidad, pero siempre con el cumplimiento estricto de medidas individuales y colectivas para enfrentar al virus SARS-CoV-2. Avanzamos con otra gráfica que nos muestra el total de casos desde el 1 al 23 de enero y si bien el país registraba 12.225 hasta el 1 de enero, note cómo el 23 de enero tenemos que anunciar 20.627 personas diagnosticadas en el país hasta este momento. Una curva que nos habla de un incremento de casi en 8.000 casos más. De ahí la importancia de mantenerse informado con cada una de las medidas que siempre la autoridad sanitaria alerta, también del cumplimiento estricto del protocolo sanitario en cada comunidad. Y a propósito, este viernes el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en visita a Mayabeque, insistió en la importancia de retomar el control de la pandemia para volver a la nueva normalidad que habíamos alcanzado en el enfrentamiento a la COVID-19. Tenemos que trabajar intensamente con toda la experiencia y el aprendizaje que hay para en el menor tiempo posible, cerrando filas a la ineficiencia, lograr regresar en el tema del enfrentamiento de la COVID a la nueva normalidad que ya habíamos diseñado. Que como nueva normalidad exigía más responsabilidad familiar, más responsabilidad social, más responsabilidad institucional y más responsabilidad individual. No la asumimos así, por eso tenemos un brote. Entonces ahora hay que resolver eso de inmediato, en el menor tiempo posible. Y a propósito de este llamado del presidente en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19 del pasado miércoles, el viceprimer ministro doctor Roberto Morales Ojeda informó de nuevas fases y etapas para las distintas provincias, teniendo en cuenta la compleja situación epidemiológica que enfrenta el país. En el caso de la provincia de Villa Clara, se decide pasar la provincia y todos sus municipios a la etapa epidémica en la fase de transmisión autóctona limitada. Esta era una provincia que se encontraba en la fase 1 de la etapa de recuperación, pero tiene en los últimos 15 días una tasa que supera los 40 por cada 100.000 habitantes. En el caso de la provincia de Cienfuegos, que se
encuentra en la fase 3 de la etapa de recuperación, pasar la provincia a fase 1 de la etapa de recuperación a partir del incremento sostenido de los casos en los últimos días, que llega a una tasa que supera 40 por cada 100.000 habitantes. Ciego de Ávila, una provincia que se encontraba en la fase 3 de la etapa de recuperación, pasarla a la fase 1 de la etapa de recuperación. La provincia ha tenido un incremento ascendente en el número de casos y, por supuesto, en la tasa, que supera también los 40 por cada 100.000 habitantes, lo que realmente lleva a que sigan adoptando medidas que permitan revertir esta situación. De lo contrario, esta será una provincia que también, de no modificar esta tendencia, pasará a la etapa epidémica de transmisión autóctona limitada como parte de esa etapa en su fase. Resumiendo, podemos plantear que quedarían 4 provincias en la nueva normalidad y el municipio especial Isla de la Juventud. En la etapa de recuperación, fase 3, 2 provincias, Pinar del Río y Camagüey. En fase 1, 4 provincias, Artemisa, Mayabeque, Ciego de Ávila y Cienfuegos. Y en la etapa epidémica, en la fase de transmisión autóctona limitada, 5, La Habana, Matanza, Villa Clara, Santiago de Cuba y Guantánamo. En esta fase de transmisión autóctona limitada de la etapa epidémica tendríamos 74 municipios. En la fase 1 de la etapa de recuperación tendríamos 4 municipios. En la fase 2 de la etapa de recuperación tendríamos 13 municipios. En la fase 3 de la etapa de recuperación tendríamos 11 municipios y en la nueva normalidad tendríamos 66 municipios. Avanzamos con otros impactos durante la semana. Cuba reportó ya la presencia de una nueva variante genética del virus SARS-CoV-2. La mutación fue detectada en un viajero asintomático procedente de Sudáfrica. Así lo dio a conocer esta semana en conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública la doctora en ciencias María Guadalupe Guzmán, jefa del Centro de Investigación, Diagnóstico y Referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Tenemos un fragmento. Decir que se extendió, yo no lo podemos, con los datos que tenemos, decir que está extendida o introducida en el país, esta cepa en particular. Pero como mismo digo esto, también digo que no lo podemos descartar, porque se está reportando un número elevado de casos diariamente y uno estudia grupos específicos para buscar la variante. Si se estableció realmente, tenemos que estudiar un poco más, pero no lo podemos descartar. Pero sabemos que entró, se hicieron todas las medidas de aislamiento, pero siempre hay, porque además no podemos descartar que haya entrado también con otra persona, incluyendo la variante del Reino Unido. Hasta ahora no la hemos encontrado, pero puede haber entrado. El incremento de los últimos semanas, pienso que se debe más a que no hemos cumplido las medidas de protección que a la entrada de la cepa. Porque si las hubiéramos cumplido, aunque la cepa entre, nosotros somos capaces de cortar cadena de transmisión. Pero la transmisión se para, se detiene, se disminuye con el trabajo de la comunidad. Si nosotros tenemos personas que todavía hoy no entienden la gravedad de este fenómeno, no la ganamos. Y hay que ganarla. Y Cuba por la Salud actualiza en estos momentos la estadística de la semana. Y aquí tenemos en primer lugar la gráfica de casos activos. La curva de casos activos durante la semana, una curva que se ha movido entre los 4.400 casos y los 4.500, casi acercándose cada vez más a los 4.550. Tenemos el domingo con 4.405 casos activos. Estos son personas ingresadas en los hospitales del país con el nuevo coronavirus. Luego
el jueves con un pico importante, 4.557, hasta llegar al día de hoy con 4.520, una cifra todavía muy elevada a pesar de todo el protocolo sanitario que se ajusta en la base a partir del nuevo brote que experimenta la nación. Hoy en la jornada se daba a conocer en conferencia de prensa en horas de la mañana el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, destacaba que la nación reportaba en esta jornada 567 nuevos casos confirmados con la COVID-19. Avanzamos con otra gráfica, los fallecidos en la semana, siempre la nota que nos entristece informar en cada Cuba por la salud. Fíjese que ha sido una tendencia también a reportar al menos un fallecido, 2 fallecidos en cada jornada, un pico importante el miércoles con 5 fallecidos, se acumula en la semana hasta el día de hoy 25 decesos, 25 cubanos que han perdido la vida a consecuencia de la enfermedad, la semana pasada 18, y se ha destacado también que esta es una cifra que se incrementa, en lo que va de enero se incrementa la estadística, el porciento de letalidad por COVID-19 en relación con el mes de diciembre. Avanzamos con otra gráfica y aquí tenemos los nuevos casos diarios. Fíjese qué interesante esta gráfica. Si bien el domingo pasado registraba la nación el récord absoluto de casos confirmados en una jornada con 650 contagios, fíjese cómo descendió notablemente el lunes con 292 casos, luego se retoma la tendencia al ascenso hasta llegar al jueves con 408, comienza a partir de este momento a dispararse la estadística hasta llegar al día de hoy con 567 nuevos casos confirmados. Fíjese que se va acercando al récord del domingo pasado, preocupante, pone en tensión a todas las autoridades sanitarias. Esta cifra habla de la dispersión del virus en estos momentos, de la propagación del SARS-CoV-2 por cada una de las provincias cubanas, incluyendo al municipio especial Isla de la Juventud. Por supuesto, usted tiene en pantalla la relación con los asintomáticos, una tendencia también, una característica que se confirma a estas pacientes que no tienen síntomas de la enfermedad y que son potenciales transmisores de ella. Y a propósito, sigue siendo Guantánamo la provincia con mayor tasa de incidencia por la COVID-19 en el país. Justamente en esta provincia, el doctor Jesús Aparicio Suárez, especialista en hematología y jefe del Departamento Nacional de Posgrado del Ministerio de Salud Pública, proporcionó varias estrategias para resolver la tan compleja situación que presenta el territorio. La provincia más oriental de Cuba continúa reportando cifras elevadas de casos positivos autóctonos. De ahí que las principales autoridades continúen la aplicación de medidas para frenar la expansión del virus y aislar en tiempo a los posibles contactos. El especialista en hematología Jesús Aparicio Suárez, jefe del Departamento Nacional de Posgrados del Ministerio de Salud Pública, transmitió en Guantánamo varias ideas que permitirán disminuir la compleja situación epidemiológica. Primero, prever. Segundo, articulación robusta de las acciones preventivas, organizativas y resolutivas. Sí, hay que articularlo todo, pero con solidez, robustez, para dar precisamente el salto que se espera de todos nosotros, que es el control de la enfermedad y volver a la nueva normalidad. Tercero, estimar los escenarios e ir delante en la preparación, el aseguramiento y la pesquisa. Es decir, pensar y actuar como guantanamero, en el contexto en que estamos, para lograr todo esto, desde el punto de vista de aseguramiento y organización. Cuarto, que es el primer aspecto, educar para la salud. Si educamos, vamos a estar evitando todos los errores que hemos estado identificando en el país en este enfrentamiento a la COVID. Se evaluó el aumento de 440 capacidades hospitalarias en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos y la Universidad de Guantánamo, además de la aplicación de 151 test antígenos para COVID-19 con 70 pacientes positivos en espera de aplicación de PCR, cifra que se adiciona a las 2.106 muestras pendientes de resultados.
El debate trascendió a la base, pues en el municipio de El Salvador, el presidente del Consejo de Defensa en el Alto Oriente cubano, Rafael Pérez Fernández, constató el cumplimiento de los protocolos en el tercer territorio que más casos confirmados reporta. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y nos quedamos en el oriente del país porque el ministro cubano de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda, y las máximas autoridades de Santiago de Cuba analizaron las causas del rebrote de la COVID-19 en la provincia y llamaron a cumplir los protocolos anti-COVID-19 con responsabilidad. La disciplina no se genera espontáneamente. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en la educación de la población por los medios, tenemos que seguir llegando nosotros como sistema de salud a la población para que participe, pero el que no participe de manera voluntaria y responsablemente ante esto, sí hay que trabajar con la inspección y hay que aplicarle con rigor las medidas que corresponden a estas violaciones sanitarias. Hay que entender que este es un virus altamente contagioso, este es un virus que gran parte de la población sigue siendo susceptible. Las personas, aun cuando nos parezca un número muy grande, no es la mayoría de la población que lo ha tenido, por lo tanto cualquiera puede enfermarse y hay que lograr que todo el mundo se cuide y participe de manera efectiva. Hay que cuidar a los niños, tenemos que cuidar a las embarazadas, tenemos que cuidar a los adultos y los adultos mayores. Y avanzamos con noticias alentadoras, y es que el estudio ampliado de la fase 2 del candidato vacunal cubano Soberana 02 comenzó en la capital el pasado lunes. Hasta 900 sujetos deberán vacunarse para el cumplimiento de nuevas evidencias clínicas. Nuestro noticiero, esta servidora, llegó hasta el Policlínico 19 de abril del municipio Plaza de la Revolución para conocer detalles de cómo avanza este proceso. Con la evaluación de los signos vitales de cada sujeto, comenzó el estudio fase 2B del candidato vacunal Soberana 02 en el municipio Plaza de la Revolución. A mi casa fue la doctora, el médico de la familia, con la enfermera. Nos notificaron que habíamos sido seleccionados como precandidatos y si estábamos en disposición de asumir el proceso. Y le dijimos, por supuesto, eso no lo pensamos. Muy emocionada porque eso es un paso muy grande, sentirse orgullosa de ser seleccionada, la presión un poquito movida, pero eso es de la emoción. Esta ampliación de los ensayos clínicos fase 2 incluye a 900 voluntarios con el mismo esquema de vacunación de los estudios anteriores. En este sitio están ocurriendo dos procesos importantes. Un proceso de captación para ir completando la cantidad de individuos que necesitamos involucrar en el estudio, y ya un proceso de vacunación, es decir, los sujetos que han sido previamente evaluados y que su PCR ha sido negativo, ya hoy están acudiendo al sitio para recibir la primera dosis del candidato vacunal. Los sujetos van a recibir 2 dosis de la vacuna con una diferencia de 28 días entre una dosis y otra. Los sujetos a los 14 días van a hacerse una extracción de sangre para identificar cómo va la respuesta inmune, después de 28 días de la primera dosis y también después de la segunda dosis para identificar cómo quedaron sus títulos de anticuerpos y cuál sería su protección esperada con respecto al enfrentamiento al virus. Por primera vez, el área de salud interviene en la selección y captación de los voluntarios. Con la población más envejecida del país, el municipio Plaza de la Revolución participa del ensayo clínico con personas de más de 60 años de edad. Tuvimos en cuenta los consultorios del médico, enfermera de la familia, involucramos al equipo básico de salud y fuimos evaluando previamente a que comenzara el ensayo las personas que vivían en esos consultorios. Fuimos haciendo una selección aleatoria de los que podían estar cumpliendo estos criterios de inclusión y fueron los que, una vez ya comenzado el ensayo clínico, empezamos a decir que vinieran al área de salud, donde comienza el proceso de reclutamiento y que posteriormente quedan o no incluidos en el ensayo clínico. Se estima que la fase 3 debe incluir a 150.000 voluntarios atendiendo a lugares y condiciones de riesgo. Yo tengo mucha confianza en la salud cubana. Hay que destacar una cosa muy importante, la buena atención por parte de todo el personal de la salud, dígase las enfermeras, los médicos, todo, intachable. Existe esa confianza, sabemos que hay honestidad en todo el proceso y
y que no va a haber invento. Las evidencias clínicas de este estudio serán entonces otro paso de avance hacia el camino tan deseado por los cubanos del logro de una vacuna cubana contra el SARS-CoV-2. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la pandemia de COVID-19 deja en muchas personas impacto o secuelas en sus estados de ánimo y hasta en la conducta. El aislamiento, las restricciones de todo tipo, la paralización de las rutinas de vida impactan también en el comportamiento psicológico de los individuos. Sobre el tema reflexiona hoy el profesor Manuel Calviño desde casa. Durante todos estos meses que los psicólogos hemos estado trabajando en el afrontamiento, en el apoyo a la población, al afrontamiento de la pandemia, nosotros hemos encontrado muchas alteraciones psicológicas de las personas. Se sienten angustiados, se sienten ansiosos, tienen dificultades con el dormir, están tensos, algunos llegan a ponerse verdaderamente irritables. Los estados psicológicos alterados, el equilibrio emocional alterado puede traer consigo dificultad para cumplir con las normas y los patrones necesarios de comportamiento. Por lo tanto, mirar a nuestros estados psicológicos, mirar a las posibles alteraciones psicológicas, a las dificultades que podemos estar presentando, es algo fundamental. Y mirarlo como un sentido sanador. ¿Ya? ¿Qué quiere decir un sentido sanador? Es decir, buscando alternativas dentro de las normas que puedan hacernos sentir un poco mejor. Conversar a 2 metros de distancia, conversar a 3 metros de distancia no es difícil. Encontrarse como está, modificar incluso los temas. Ya lo dijimos una vez, yo quiero insistir en esto. Es importante estar informado, sí, pero cuidado porque la sobreinformación puede generar un desequilibrio psicológico, un desequilibrio emocional, un exceso de preocupación que se convierte en despreocupación. No se trata de focalizarnos solamente en el cumplimiento de las normativas, de lo que hemos llamado los elementos clave, el uso del nasobuco, la higienización, el distanciamiento. Se trata de que eso no puede hacerse al costo de malestar psicológico, al costo del desequilibrio emocional. Nosotros tenemos que buscar la forma en que nuestras características personales, nuestras exigencias psicológicas, nuestras demandas existenciales pueden ser realizadas tomando en cuenta estas 3 claves. Repito, siempre hay una alternativa, no una alternativa de negación, sino una alternativa de complementación. Llegar a una situación sanitaria mucho más favorable que la que tenemos hoy y emprender el camino de la vacunación, que será un camino definitivamente más contundente. Importante es también que eso lo logremos dentro de un estado de equilibrio mental, de equilibrio psicológico, de equilibrio emocional, que nos permita comprender la situación adecuadamente y afrontarla, y que nos permita también, llegado el momento, de reconstruir todos los procesos de una manera más normal dentro de esto que hemos llamado la nueva normalidad. La nueva normalidad requiere de una convivencia que mantenga a raya la enfermedad y que favorezca un estado mental, un estado psicológico que aumente la disposición a la productividad, a la eficiencia, al bienestar y la felicidad. Y nos adentramos ahora en un tema doloroso. Más de 2.000 menores cubanos han sufrido la COVID-19 desde el inicio de la pandemia en nuestro país, lo que provoca que niños y adolescentes permanezcan hoy en centros asistenciales, lamentablemente. En Cienfuegos también aumenta el número de contagios entre esas edades. Tenemos el reporte. Solo una madre sabe cómo sufren cuerpo y alma con la COVID-19. De verdad me he pasado muchos días tristes aquí. Llevo 10 días aquí.
Y mi hija lleva 5 días aquí y ha pasado los días más tristes de mi vida, con mucho dolor, con mucho decaimiento, con una presión en el pecho al ver a mi hija que está ahí también pasando por lo mismo que yo, por el mismo tratamiento, el tratamiento es muy fuerte. Tenía catarro, muy malo. ¿Por qué es malo? Se siente muy decaído, no te da ganas de hacer nada, te da mucho escalofrío, a veces en la noche no se puede dormir. Otro tanto ha padecido Greter, quien junto a su niña y esposo comparten aciagos momentos en el Centro Especializado Ambulatorio de Cienfuegos, habilitado para atender a pacientes contagiados con el virus del SARS-CoV-2. Empezaron con fiebre no muy alta de 37,5 y escalofrío, y con posterioridad mi esposo también tuvo fiebre y perdió el olfato y el gusto. La niña sí nunca tuvo síntomas, presentó síntomas ninguno. En definitiva cambia la vida. 15 niños y adolescentes permanecen hospitalizados hoy en Cienfuegos, con lo cual la provincia acumula la cifra de 35 de los 2.075 que han padecido la enfermedad en el país. Muy malo, porque te da decaimiento, fiebre, de todo. Estos medicamentos antirretrovirales tienen algunos efectos, sobre todo náusea, vómito, sobre todo lo que refieren los pacientes. Pero realmente síntomas respiratorios ninguno tiene hasta el momento. Todos con una evolución favorable, no tenemos ningún niño grave, y hasta ahora no hemos tenido que lamentar eso. Padecimientos que se suman a los psicológicos como tristes lecciones de esta pandemia que muchos menores han aprendido prematuramente. Que se queden en su casa. Los niños sobre todo. Y que no jueguen en la calle sin seguro. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Que sirvan estos testimonios dolorosos para darnos cuenta del peligro que encierra siempre la COVID-19. No exponga a sus hijos, protéjalos, cuídese usted, cuide a su familia, cuide a los más pequeños de casa. Nos vemos el próximo sábado para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenas tardes. Para invitarlos a que disfruten por Cubavisión del espacio Humor a Primera Vista. En esta ocasión estaremos estrenando el cuento La Libertad de Floro, con guión y dirección de Jorge Alberto Piñero, Jape, y protagonista